Buenas noches. ¿Cómo les va? Lamento mucho, en primer lugar, no poder haber venido ayer. Pero ustedes saben que hay dificultades, cosas que no se pueden dejar, que no se pueden solucionar. Y también, a pesar de venir en un medio que no es común para mí, por los buenos auspicios de un hermano, pero también ese medio que es más rápido también vino atrasado bastante y se atrasó más de 1 hora y media, así que les doy muchas gracias por la invitación y por poder compartir justamente una reunión, primera conferencia de ancianos. Les digo, hermanos, que es mucha responsabilidad hablar a coancianos. Y ustedes saben que 1 Pedro capítulo 5 Pedro no estaba en una primera conferencia de ancianos de un determinado lugar, pero estaba escribiendo a sus hermanos que estaban en iglesias, seguramente, pero dispersas en varios lugares y países. Y él, escribiendo esta epístola justamente en el capítulo 5, se refiere exclusivamente a los ancianos y les dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Está escribiéndole a la iglesia. Y cuando dice ruego a los ancianos que están entre vosotros, vosotros eran las iglesias. Los ancianos estaban entre las iglesias, estaban metidos dentro de la iglesia. Yo, anciano, también con ellos. Esto es, en el original es coanciano, un anciano igual. Ahora, noten ustedes, Pedro era apóstol, al mismo tiempo dice anciano, y se pone al igual que todos aquellos ancianos que no eran apóstol, pero él no dice que eran más que los demás. Se pone exactamente como coanciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a leer segundo pasaje en 1 Timoteo capítulo 3. Ustedes conocen estos pasajes bien. 1 Timoteo capítulo 3. Dice, palabra fiel, dicho fiel, fiel dicho. Se puede traducir de varias maneras. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí debe destacarse que el anhelo no está sobre el ser obispo, sino sobre hacer la obra. No les voy a explicar ni les voy a meter en problemas de el verbo anhelar y el verbo desear, y en qué tiempo, en qué modo, y todo eso, porque ustedes ya hace mucho tiempo que han dejado la escuela y seguramente no siguieron poniéndose al día en esto, y algunos de ellos ni tan siquiera lo estudiaron. Así que no los voy a meter en bretes de eso, pero créanmelo que yo lo estudié. Y yo les aseguro que aquí el énfasis no está tanto en el puesto, en el oficio, sino en la obra. Si alguno anhela obispado, lo mismo que quiere decir, si alguno anhela episcopeo,
o sea, hacer obra de obispo, buena obra desea, ¿cierto? Pero es necesario, noten ustedes, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a Tito. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Los mejores comentaristas y los entendidos en griego dicen que aquí lo deficiente era que había muchas dificultades para establecer ancianos en Creta, debido a que los cretenses eran personas muy difíciles de carácter, eran peleadores. Todos querían estar en los primeros lugares, entonces era muy difícil establecer ancianos y había que corregir muchas cosas antes. Pero había que hacerlo. Pero el consejo del gran apóstol es que Tito tiene que tener algunas cosas bien claras. Y dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, voy a aclararles, que tenga hijos fieles, fieles como hijos. No se está hablando aquí de hijos creyentes en el sentido que son hijos de Dios. No es lo que el texto está pidiendo, porque si no, queridos míos, la mayoría de ustedes no podrían estar de ancianos. ¿Por qué? Por ahí los chicos, cuando ustedes empezaron con el ancianato, tenían los chicos creyentes, después se fueron al mundo, y ahora mucha gente en la congregación diría, ¿y cómo sabemos que son creyentes? Así que deje de ser anciano. No es así. Esto aquí no está hablando de que la cualidad del anciano es que tenga hijos creyentes, en el sentido de que sean convertidos, porque si no, estaría poniéndole condición a un anciano que no puede cumplir él, porque nadie puede cumplir la condición de convertir a su hijo o a su hija. Eso es un problema del hijo o de la hija, y si no quiere, ahora sí, lo que lo descalifica como anciano es si tiene un hijo que no sea un hijo correcto, si es drogadicto, si es borracho, si es de mala vida, si anda en pecados sexuales extravagantes. Ya saben ustedes a qué me refiero. Entonces sí que sería un problema. Por eso tiene que tener hijos fieles. También se puede traducir leales, como hijos, que sean hijos ejemplo. Y hay hijos que son ejemplo aunque no sean creyentes. Porque eso es lo que está hablando de un buen gobierno en la casa.
una buena conducta en la casa. Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque muchos han cometido errores con esto y hay algunos que hasta han puesto en tela de juicio de que hay hermanos que no pueden ser ancianos por esta causa. Además dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, y noten ustedes que lo que estuve diciéndoles, el mismo texto lo aclara, porque sigue, nota, sin coma, sin puntos, sin nada, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. La disolución y la rebeldía, esto es lo que haría un problema al padre, porque tendría que ver con el gobierno de su casa. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y aquí, hermanos, la palabra administrador no tiene nada que ver con los fondos de la Iglesia, aunque los ancianos tienen que tener una buena administración de los fondos de la Iglesia. Pero aquí no se refiere meramente a los fondos de la Iglesia, sino a lo que es el legado que tenemos de Dios, que es la palabra de Dios, que es el Nuevo Testamento, a más del Antiguo Testamento que ya estaba oficializado en Israel. Como administrador de Dios, no tiene que ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, enseñadores, mayormente los de la circuncisión. Por último, un pasaje más en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Pasaje interesantísimo. Hechos 20. A partir del verso 17. Todavía se sienten las hojitas. Qué lindo que es cuando uno escucha las hojitas. Cuando ya no escucho más hojitas, leo. Me gusta que lean la Biblia conmigo. Hechos 20, 17. Bueno, 20, 17. 20, 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso. Esto lo está diciendo Lucas. Lucas es como si estuviera hablando, está escribiendo, pero es como si estuviera hablando. Y dice Lucas, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Si leemos los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta que está hablando de Pablo, el que los hizo venir de Mileto a Éfeso, a los ancianos fue Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Bueno, no tiene desperdicio este capítulo, yo les ruego que sigan leyéndolo hasta el final. Pero vamos ahora al verso 27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Este es enfático. Mirad por vosotros. Estamos en una conferencia de ancianos y esposas. Está diciendo, primeramente,
Pablo no los va a ver más. Le está diciendo, tengan cuidado, que es lo que dice, mirad aquí. Reflexionen permanentemente con relación a ustedes, a la conducta de ustedes, porque es primordial, es básica. Y noten, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo. Hizo llamar a los ancianos y ahora dice que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Tenemos dos palabras, ancianos, obispos. Y en tercer lugar dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Así que tenemos, llamó a los ancianos, les dijo, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, y dice que el propósito es para apacentar el rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera Pedro dice, el rebaño, la iglesia, el rebaño. En ese sentido, la iglesia y el rebaño es lo mismo, porque es iglesia, pero mirándola del lado del pastor, directamente es un rebaño. El pastor cuida ovejas, da alimento a ovejas. Es figurativo desde ya. Ni nosotros vamos a comer pasto, ni nosotros somos ovejas, pero lo que quiere decir es que acá hay una similitud, se asemeja, y Él asemeja a algo que nosotros podemos entender, comprender, para algo que es totalmente muy elevado, mucho más difícil, y lo hace de esta manera para que comprendamos, para que entendamos mejor. Así que, así como un pastor cuida a sus ovejas y les da alimento y además las cuida de que no vengan las fieras, que no vengan esto, que no se escarrían, que no se pierdan, eso es lo que tiene que hacer el anciano en una congregación con los miembros de la congregación. Darles alimento, procurarles alimento. Lo puede dar él, lo pueden dar los compañeros, o pueden haber visitas, o puede haber el intercambio de ministerios de una iglesia a otra, si no queda muy lejos o muy cerca, pero el asunto es de proveer. Y cuando uno provee alimento, tiene que dar alimento. Esto es muy fundamental. No nos podemos acostumbrar a pensar que alimento es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Alimento es dar alimento. Ahora, ¿por qué 3 nombres? ¿No será que hay unos que son ancianos, otros que son obispos y otros que son pastores? No. La palabra obispo sería la palabra central, pero ¿por qué nosotros hoy no hablamos de obispo? Porque la palabra obispo, que es una palabra que es del original, como está escrito, casi está igual que en castellano, es episcopos, pero pasó al castellano como obispo sin traducción. Porque si se tuviera que traducir, había que traducirla con una palabra que nos dé el sentido, porque episcopos es una preposición, que quiere decir por arriba, y escopos es mirar. ¿Qué quiere decir? Es mirar por arriba, es estar mirando arriba para ver todo el problema que puede pasar al rebaño. La palabra es excepcional. Cuando la vamos a traducir al castellano, no es muy fácil porque ningún editorial que hizo los diccionarios se preocupó por traducir la palabra, dado que originalmente cuando empezó el castellano se transliteró del griego, se transliteró al latín y del latín pasó al castellano. Y entonces, como ya estaba la palabra,
ya saben su significado, bueno, listo. Lo malo es que la palabra obispo, en lugar de tener ese sentido, en el mundo religioso se le dio un sentido totalmente diferente. Ahora es un jerarca, es una persona que está por encima tiene una comarca, tiene diferentes parroquias, diferentes iglesias, etcétera, etcétera, y es un personaje. La palabra de él es la única. Un sacerdote, el limitado, cuando tiene un problema serio, al obispo, porque el obispo le corta la cabeza o se la perdona. Y aunque cometa los pecados más graves el sacerdote, puede hacer dos cosas, o le corta la cabeza o directamente lo perdona. Es directamente con un poder único, es unipersonal directamente. Y después, bueno, ya después de ahí vienen los cardenales y después el Papa. Pero el obispo es... Entonces, no podemos hablar hoy de obispo, porque calcula que usted va por la calle y un hermano dice, hasta luego, obispo. Toda la gente va a decir de qué iglesia católica es, o de qué diócesis es, cuántas iglesias tendrá este hombre, qué personalidad este hombre. Entonces, no podemos usar una palabra que se le está dando un sentido en el momento actual que es totalmente contraria al sentido que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que buscar el significado y buscarle alguna palabra directamente que equivalga al sentido que tiene en la Biblia. Y una de las palabras que más corresponde es supervisor. Pero saben que la palabra supervisor también hoy es un problema, porque si usted pasa por la calle, y por lo menos en la capital, no sé aquí si también es así, pero debe ser más o menos, si pasa y dice, adiós supervisor, y dice, bueno, ese es mi jefe. Ese es el jefe de la oficina, o es el jefe del registro civil, un supervisor, es el que supervisa, ¿no es cierto? Claro, supervisor tendría que ser ese, super es por arriba, y es el que revisa, el que ve, está bien. Está bien, pero el sentido que tiene hoy es más de puesto que no de función. Entonces, no nos gusta tampoco esa palabra. A mí no me gusta la palabra supervisor. Entonces, tenemos otra palabra que no se usa mucho y que en muy pocos diccionarios está, que es la palabra sobreveedor. Y claro, sobre es por arriba y ver, sobrever. Es la palabra más exacta que hay para traducir la palabra del original. Entonces, no tenemos que olvidarnos de esta palabra, porque cada día la estamos dejando de lado. Y la palabra real, el centro, es sobreveedor. Pero, ¿por qué anciano? Porque dice, bueno, el sobreveedor es el oficio. Es lo que tiene que hacer, es la tarea que tiene que realizar, que es la de ver, sobrever, mirar. ¿Qué tiene que mirar? Si los hermanos andan bien o no, cuando están fuera de doctrina. No, eso es lo menos, eso es lo menos que va a haber un hermano fuera de doctrina, muy pocas veces eso aparece. Pero cuando está desalentado, ¿cuándo está desanimado? ¿Cuándo está triste? ¿Cuándo está preocupado? ¿Cuándo está desorientado? Porque un anciano, al sobrever, si es un obispo, es un sobrevedor puesto por Dios, tiene que tener esa facultad de ver, de sobrever, de mirar y saber y conocer bien cuando las ovejas están bien o cuando están mal. Tiene que saber. Y también tiene que saber cuando está orientado o cuando está desorientada. Cuando no viene a la reunión porque está trabajando. O cuando no viene a la reunión porque está enojado con algún otro hermano. O cuando no viene a la reunión directamente porque no
está frío espiritualmente. Todo eso tiene que saberlo el anciano. Todo eso tiene que saberlo el sobrevedor. Es su función. Ahora nos dice, claro, para esa función tiene que ser anciano. ¿Y qué es anciano? Anciano tiene que ser una persona de determinada edad, no un viejo. No, porque ya tampoco un viejo, ya, digamos la verdad, yo tengo 78 años, la verdad Dios me dio una vitalidad, una fuerza, una salud única, y tengo que hacer gracias a Dios por esto, pero no cualquiera a los 78 años, Me fui el domingo, llegué el lunes a la noche a Buenos Aires, estuve con un trajín toda la semana, hoy tomé el avión, me vine aquí corriendo desde del aeropuerto hasta aquí, ahora tomar la reunión y ustedes me ven que estoy fresco. No es común. Pero ¿cuántos a esta edad tendrían que decir, bueno, hermanos, que otros sigan, porque a los 78 puede fallar? Mi hermano, el segundo, murió este año, tenía 76, pero hace más de 4 años que no podía hacer la obra de anciano porque no le daba la cabeza por su enfermedad. No tiene que ser una persona sin experiencia, sin conducta. Por lo tanto, los dos pasajes de 1 Timoteo y Tito nos apuntan a lo que debe ser un anciano, o sea, la madurez espiritual. La obra es de un sobrevedor, pero la madurez tiene que ser de anciano, tiene que ser una madurez de un hombre maduro. Entonces empiezan cuáles son las cualidades de esa madurez. Y ustedes van a ver que hay cualidades personales. En esas cualidades personales hay las positivas y las negativas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son positivas y cuáles son negativas? Yo le digo una. Sobrio, ¿qué es? Positivo. No dado al vino. No dado al vino. No dado al vino. No dado al vino. Es negativo, no. Una persona dado al vino, ¿qué quiere decir? Que es negativa. Es algo que no tiene que tener. Cuando dice no pendenciero, es negativo. Bueno, ya sabemos lo que es positivo y negativo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener cualidades personales que son positivas y negativas. Tiene que tener cualidades sociales. ¿Cuáles son las cualidades sociales? Vamos a ser muy amenos. A mí yo lo que quiero que entiendan. De nada me sirve que yo explique aquí y ustedes se vayan y chao. No camina esto. No. Vamos a hablar para que nos entendamos, ¿no es cierto? Así que, ¿qué son las cualidades sociales? ¿Qué queremos decir cuando decimos cualidades sociales? Relacionarse con otro. Claro, con otro. ¿Con quién? ¿Con la esposa? ¿Con quién? ¿Con los hijos? ¿Con quién? Con los de afuera. Son cualidades sociales. Cualidades espirituales. ¿Cuáles son las cualidades espirituales? ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser apto para enseñar. ¿Qué más? Retenedor de la buena palabra. ¿Qué más? Tito nos dice 2 palabras interesantes. Tiene que ser santo y justo. Noten ustedes, santo y justo. Ya la vamos a ver. Pero miren ustedes qué interesante. Cualidades espirituales. Pero también tiene que tener cualidades de disposición. A ver, ¿qué es una cualidad de disposición? No, ese es social. Ese es social.
Estar dispuesto, perfecto. A ver, una, por ejemplo. No por ganancia, muy bien, no por ganancia. Es negativa, pero es de disposición. ¿Qué? ¿Qué más? Sigue a no por fuerza, ¿qué dice? Con ánimo pronto. Ese es el cosa. ¿No? Tiene que tener una voluntad de fierro. Lo dice el pasaje de Pedro, ¿no es cierto? Voluntariamente, esa expresión voluntariamente, quiere decir que nunca jamás se dobla a hacer las cosas. Los demás pueden decir, ay, hoy llueve, yo me quedo en casa, el anciano tiene que estar en la reunión. Si se abre la puerta, allí el anciano tiene que estar. Entre cualidades de disposición, hay que estar dispuesto siempre para hacer las cosas de Dios. A las 10 de la noche me llaman, ay, se murió fulano de tal, un hermano, una hermana. Ay, sí, pero son las 10 de la noche, me tengo que acostar y estoy cansado. Sí, pueden hacerlo todos, pero el anciano tiene que dejar y tiene que ir al velorio. Tiene que tener cualidades de disposición. Es muy importante esto. Por lo tanto, es interesante que nosotros tengamos esto en cuenta. Pero hay una cualidad de disposición que la hemos visto en 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel. Qué interesante. En las epístolas pastorales esta palabra aparece varias veces. ¿Quién se acuerda cuántas veces aparece? Palabra fiel. Tito, 4 veces. 4 veces aparece. ¿Las tienes anotadas? Pero sí, son 4 veces. Si alguno encuentra alguna más, la agregamos, pero encuéntrela primero en la Biblia y dígame la cita. Palabra fiel. Mira, de todos, esa está en 1 Timoteo, ¿no es cierto? Bueno, pero dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ustedes saben, y tal vez ustedes escucharon, porque hay algunos hermanos que tienen, yo no sé si hay alguno que tenga más años que yo, pero hay algunos que deben andar cerca o no. O todos son más jovencitos. ¿Andan los 78 o no? Si alguien tiene más de 80. Más de 78. ¿Cuánto? 82. ¡Oh! Así que hay uno que es más grande, así que... Permiso, hermano. Los que tienen más años y muchos años cristianos, capaz que lo escucharon muchas veces. Se dice que el anciano es un oficio, o el sobrevivedor es un oficio, y está bien, es un oficio espiritual. No niego que eso no sea verdad. Pero por lo tanto, como es un oficio, no tiene llamamiento. Dios lo pone y basta. Yo digo, me parece que eso no está bien. Me parece que eso no es analizar bien el texto. Dice don Jorge Müller. ¿Ustedes escucharon alguna vez de don Jorge Müller? ¿Nadie escuchó de don Jorge Müller? Algún libro por ahí me parece que leí. Pero no saben quién era nada, para nada. Don Jorge Müller se calcula que fue el hombre que tuvo más fe desde los días apostólicos, en toda la Iglesia, en todos los tiempos. Un hombre que solamente confiando en Dios fue capaz de hacer 5 edificios de 3 pisos cada uno, donde pudo contener 2.400 huérfanos, 2.400 huérfanos. Se les daba todo el día de comer y se les vestía todos los días y además se los mandaba al colegio de él. Él tenía un colegio, primero tuvo el colegio y después tuvo el orfanato.
y nunca jamás pidió un centavo a nadie. Él siempre le pedía a Dios. Fue uno de los hombres, diríamos, pilares en el movimiento de los hermanos que comenzó en el año 1825 aproximadamente. Y es uno de los hermanos del grupo de los hermanos abiertos, a ver si entendemos bien. Porque no se olvidan que hay exclusivistas, o ustedes no saben que hay exclusivistas. Los exclusivistas salieron de los hermanos. Pero don Müller era de los abiertos. Era un hermano excepcional y él explica, él no sé cuántos miles de millas anduvo predicando en los 5 continentes, además de tener el orfanato. Él dice que este anhelo, si no es del espíritu, es carnal. Y si es carnal, es pecado. Si alguno anhela ser sobrevedor en una iglesia y sale de su carne, eso es pecado. Por lo tanto, no queda otra que analizar que ese anhelo es puesto por el Espíritu Santo. Por lo tanto, también el anciano tiene un llamado. Porque ¿cómo Dios le va a poner, a ver, está ahí de anciano y él no siente nada? Es imposible. Está contra todo lo otro que dice que tiene que tener cualidades de disposición. Si tiene que hacer todo voluntario, tiene que hacerlo con ánimo, tiene que hacerlo con todo, ¿cómo? ¿Dios lo pone ahí? No, es que él fue llamado y él tuvo un llamado y sabe directamente que es un trabajo que Dios le dio, es una función que él le dio, es una obra que tiene que cumplir y la va a hacer para aquel que lo llamó con todo cariño, con todo amor, con todo. Por lo tanto, ahí podemos tomar nosotros también una característica también de disposición, dada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a mirar las cualidades. ¿Se pueden sacar fotocopia? ¿Sí? Bueno, si se pueden sacar fotocopias no se hagan tanto problema, no hace falta que anoten. Yo les doy el apunte y ustedes la sacan. Por lo menos para las cualidades, porque uno tiene que tener mucha memoria para acordarse exactamente de todas y bien. Entonces, yo puse aquí cualidades personales positivas. ¿Cuáles son? Irreprensible. 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6, está en los dos pasajes. Ahora usted dirá, ¿qué quiere decir irreprensible? Irreprensible no quiere decir que tiene que no tener ningún defecto, que tiene que ser santo como el Señor Jesús, porque no hay ninguno. La Biblia nos dice que en ese sentido no hay nadie. Lo que quiere decir irreprensible aquí es que no tiene que tener ningún tipo de reproche valedero. Por ejemplo, los hermanos están mirando, están viendo y dicen, me parece que este es un hermano que el Espíritu Santo puso como anciano. Pero cuando se van a ver las cualidades y vamos a ver, ¿es irreprensible? Decimos, alguien dice, sí, pero mire que ese hermano le está debiendo plata a un hermano y no se la quiere pagar. O le debe plata al almacenero y nunca se la pagó. Ya no es irreprensible, ya es reprochable. ¿Se dan cuenta? A ese lugar va. Irreprensible es que él va a tener que verse con casos muy serios de pecados morales como adulterio o fornicación. ¿Qué pasa si después de convertido y después de muchos años de convertido cae en fornicación o adulterio? ¿Sería irreprensible esa persona para ser anciano en una iglesia? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver. Porque hoy día hay hermanos que están de ancianos
y caen en pecado de adulterio o de fornicación, de adulterio más bien, porque los dos son casados, y cuando vuelven a la comunión quieren volver al ancianato. Ya no es irreprensible. ¿A quién va a reprender si él no es irreprensible? ¿A qué chica le va a decir, mira que andas demasiado con ese chico solo? Cosa por el ¿y usted qué hizo? ¿Se da cuenta? Porque no es cuestión de ser anciano por serlo. El ser anciano, hermanos, implica tener autoridad moral. Y lo que vale en la congregación y en el barrio donde estamos y en el pueblo donde vivimos es la autoridad moral, la autoridad espiritual de un hermano. Si no tiene esa autoridad, no puede cumplir la función, porque sin esa autoridad es imposible que la cumpla. ¿Está claro? Mucho más se puede decir sobre irreprensible, pero es imposible que yo hable de todas las cualidades y que esté un cuarto de hora con cada una, es imposible. Tiene que ser sobrio. Ahora, ¿qué es sobrio? Ustedes leen el pasaje, por ejemplo, ¿y qué dicen cuando dice que tiene que ser sobrio? Antes no se traducía sobrio, se decía templado. Y saben que a mí me gusta mucho la palabra templado. Más para estos lugares, ¿no es cierto? ¿Todavía tienen fragua ustedes o no? ¿Tienen fragua o no? ¿Tienen fragua, hermano, o no? ¿Fragua tienen? ¿A calentar el hierro? ¿Y qué? A ver. ¿Y cuando quieren hacer un cuchillo que corte bien? Sobre el yunque. ¡Pum! ¡Pum! ¿Y qué pasa? Después lo metemos en la arena o algo así para que enfríe. Para que enfríe. Después otra vez al fuego, después otra al yunque, y cuanto más le da, ¿qué pasa? Mejor temple va a tener. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Va a tener una dureza que no se mella con cualquier cosa, pero tampoco se estilla de cualquier manera, porque si se estilla es que está mal templado. No tenemos que confundirnos. Los ancianos tenemos que ser templados, pero no rígidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre temple o firmeza y rigidez? La rigidez se quiebra. La firmeza puede hacer así, pero nadie la mueve de los pies. Está firme igual. Cuando tenemos que ver nosotros la firmeza, ¿de qué hablamos? De un árbol. ¿Y saben cómo? De un árbol que esté solo. Cuando dice Pablo, como un árbol arraigado, arraigados, cuando habla de arraigados y sobreedificados, arraigados es el árbol individual, está con la idea del árbol, arraigado, ¿y qué? Y que usted le ve solamente las ramas y el tronco y las ramas y la rama, pero no le ve las raíces, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que le da firmeza al árbol? ¿Las ramas? Y la raíz. Ahora, viene el viento y ¿qué hace? Viene el viento y ¿qué hace? ¿Qué pasa si el árbol tiene una cepita chiquita así y no tiene muchas raíces? No, ¿qué hace? ¡Chum! Saltan para arriba la cepita esa chica que tiene. O sea, eso pasa, ¿sabe cuándo? Cuando hay muchos árboles juntos. ¿Vieron cuando crecen todos los árboles juntos? Por ejemplo, cuando ven los eucaliptos o los pinos todos juntos, así. Si se mete una ráfaga de viento por la mitad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Agarra algunos árboles tizos y ¡tum!, los tumba. ¿Por qué? Porque no tienen cepa, no tienen raíz, no están arraigados. Entonces, hay que tener cuidado. Pero, ¿qué pasa si yo les digo, ¿qué es más firme? ¿Un vaso de vidrio o un vaso de plástico? A ver, ¿cuál es más firme? ¿Un vaso de vidrio o un vaso de plástico? ¿Vos qué dijiste? Ahora, ¿por qué plástico? Porque se dobla y se vuelve otra vez. Vuelve al mismo lugar.
O sea, vuelvo a apretar un poquito, cede y vuelve al lugar. ¿Qué pasa con el vidrio? Antes de ceder esto, ¡tram!, se hace añico. Queridos, un anciano rígido no sirve para la obra. Tiene que ser bien templado, tiene que ser firme como un árbol, pero que tiene que tener la facultad de moverse, porque no hay tal cosa en la Biblia como blanco y negro, hay también gris. Hay cosas que no se solucionan con esto así, esto así, así. No se solucionan así. Se solucionan cediendo algunas veces. En las familias, entre la pelea entre hermanos, entre todos. Hay que aprender, queridos míos. No estamos aquí hablando de ceder, de que la obra de Cristo nos salva, de que Cristo no es Dios, de que Cristo no es hombre perfecto. No se está hablando aquí de que la única salvación está en Cristo. No. Ahí no hay que ceder un solo palmo, ni de arriba ni de abajo, le diría yo. Yo no cedo en esas doctrinas de aquí para allá, pero voy a ceder en otras cosas. ¿En qué cosas ustedes cederían? A ver, deme un ejemplo. ¿Qué cosa uno puede ceder que no deja de ser firme? Un instrumento, claro, sí. Yo sé que hay hermanos acá que dicen que la música no, y otros que dicen que sí. ¿Ustedes creen que un instrumento músico tiene que dividir la iglesia de Dios? No, Dios nos libre de eso, querido. Ahora, si usted me dice, ¿toda música sirve? Ajá. No vamos a traer baile a la iglesia. Vamos a tener música que nos ayude a lo espiritual, que nos eleve, que nos ayude a cantar, ¿o no? Yo les digo una cosa. Ustedes saben que cantamos hoy algunos himnos, ¿no? La mayoría de ellos están todos desentonados, porque no tenemos quien nos ayude. Y si uno lo canta mal, todos los cantan mal, ¿o no? Y es muy difícil que todo el mundo sepa el tono y que todo el mundo sepa la verdad. Algo que nos ayude está bien, no hay problema. Queridos míos, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser templados, pero bien firmes en lo que es la esencia del Evangelio. Prudente. ¿Qué es ser prudente? A ver, ¿qué es ser prudente? Pensar antes de actuar o hablar. Detenerse de algún peligro. Abstenerse. ¿Cómo? Detenerse de algún peligro. Bueno, eso es un poquito. Muy bien, eso es un poquito. Por lo menos... O sea, no hacer las cosas muy rápido. Bueno, muchos creen que la prudencia es ser muy cauto, calladito. Las mujeres esas que nunca hablan, esas son prudentes. Yo no creo. Porque hay algunas de esas, de las que son calladitas, que hacen macanas, más que las que hablan a veces. Y caen en pecados que no caen las que hablan. Entonces, la prudencia no está ahí. La prudencia está ¿saben en qué? En saber elegir entre muchas cosas la que es correcta. ¿Entendieron? Discernir entre muchas cosas la que es correcta. ¿Quién nos dio un ejemplo verdadero de prudencia? Salomón. ¿Cuándo nos dio el ejemplo de prudencia? A ver. No fue cuando pidió sabiduría. Cuando juzgó a las dos mujeres, sí señor. Cuando vinieron las dos mujeres, porque se acostaron las dos mujeres, una se acostó sobre el niño y se ahogó el niño. La otra se dio cuenta de que la que se murió el niño, se dio cuenta que el niño estaba muerto, se dio cuenta que la otra estaba durmiendo, le sacó el niño de ella, le puso el muerto a ella y se quedó con el vivo. Cuando se despertó la otra, dice, no, este no es mi niño, no, este es mi niño, este no es mi niño, este no es mi niño. Empezaron a pelear, y bueno, vamos a Salomón, fueron a Salomón. Entonces Salomón vino y dice, bueno, no sacan problema, que esto se soluciona fácil. Venga, tráiganme ¿qué? Una espada. ¿Y qué dijo?
cortan por la mitad y den la mitad a cada una. Y la madre dice, no, désela a ella, yo no quiero que lo mate. Y Salomón dice, esta es la madre. La madre no puede consentir de que le maten al hijo, aunque se lo dé la otra. Prefiere que quede vivo. Eso es prudencia. Eso es prudencia. Prudencia. Hay recato, el que se apresura mucho a hablar y que no piensa, no es prudente desde ya. Pero no es meramente esa la prudencia, es la acción prudente. Tenemos que darnos cuenta de ser prudentes para obrar. Por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene familiares que son inconversos? Todos tienen. ¿Cómo van a obrar con los inconversos? Hay mucha imprudencia en algunos creyentes, más en las capitales, y ahora con estos métodos de que se quiere hacer que todo el mundo se convierta. Entonces, con este método todo el mundo se convierta, agarran a uno y le retuercen el cogote hasta que dice que sí. Ustedes no se rían porque se lo digo que es serio. Esto es una cosa seria. Sacar a la fuerza una profesión de fe es un pecado. La persona tiene que pedir a Dios, tiene que estar convencida y ella es la que tiene que clamar. Parece que le estamos haciendo favor a Dios cuando una persona se convierte. El que hace el favor es Dios, no nosotros. Escúcheme. Queridos míos, tú tienes familiares inconversos, tienes que ser prudente tienes que hablarle, pero hay que ser prudente para hablarle. No se le puede hablar en cualquier momento. Más, le digo, hay acá algunas iglesias que tienen 2 o 3 ancianos, ¿no es cierto? Hay veces que cuando un hermano dice una cosa, ciérrate la boca, no digas nada en ese momento, porque si dices algo en ese momento se hace una pelea. Ser prudente es callar ahí y después llamar y decir, bueno, cuando están las cosas bajitas, cuando ya no hay, ya se fueron los humos y qué sé yo, nos tranquilizamos un poco, entonces, hermano, vení, ¿te parece que estuviste bien cuando dijiste esto? No somos ancianos, no tenemos que ser un grupo unido y querido y que nos amemos y que nos querramos. ¿Por qué dijiste esto? No es que dijiste un insulto al otro hermano. Llamarlo a la reflexión, ¿no es cierto? Eso es prudencia. Pero me tocan las fibras de mi yo y salto como una pólvora. ¿Y tú qué eres? Y tú eres esto, y tú esto, y tú esto. ¿Eso es prudencia? Pero la Biblia dice que el anciano tiene que ser prudente. ¿Nos damos cuenta? Dice que tiene que ser decoroso. ¿Qué es el decoro? Adornar con otra palabra. ¿Qué quiere decir? Que tiene que presentarse bien. Pero don Roberto, usted vino con corbata, pues yo no tengo corbata. Yo no le pido que traiga corbata. ¿Quién le dijo que traiga corbata? Pero traigas una camisa, traigas una campera, pero que venga bien. Hablamos de la limpieza del alma. Si hablamos de la limpieza del alma, tenemos que mostrar que nosotros, en nuestro exterior, tenemos esa limpieza, tenemos ese orden, esa manera, esa forma. ¿No es cierto? Calcule que yo ahora, en lugar de ser ahora fuera verano, y yo vengo acá, digo, hermanos, hace un calor bárbaro, y yo me vengo con un short y una camisetita sin mangas, me pongo aquí a hablarles a ustedes, hermanos, mire qué calor que hace, mira acá. ¿Sería decoroso eso para un anciano o para un predicador? No. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente las mujeres tienen que vestir con decoro, nosotros tenemos que vestir con decoro y tener una conducta, una forma de ser, de expresarnos con decoro. Cuando estamos hablando con el sexo opuesto, debemos mostrar decoro, respeto, respetar.
Algunos predicadores que he visto yo, cuando ven una mujer que la conocen, ¡ay, has venido hoy como una princesa! Y no es la esposa. ¿Qué es eso? ¿Eso es decoro? ¿Eso es decoro? Me parece que estamos muy lejos de estar a la altura de un anciano que se porte de esa manera. ¡Ay, está más linda que nunca! No se dice eso a una mujer que no es la propia. Decoro es atender a la mujer con todo respeto, con todo cariño, pero no diciendo ninguna cosa que esté contra lo que es el decoro cristiano, el decoro bíblico, el decoro espiritual. Tiene que ser amable. Una de las cosas que se ha perdido hoy en los varones es la amabilidad. Cuando vamos, bueno, ¿hay calles y veredas aquí o no? Cuando hay calles, los coches van por la calle. ¿Quién va por la vereda? ¿Cómo vamos por la vereda? Si vamos con la señora o vamos con alguna otra hermana, ¿de qué lado me pongo? Yo, del cordón, muy bien, del cordón. Bien, todavía hay caballeros, ¿ya? Todavía hay caballeros, ¿no? Hay caballeros todavía. Un medio chiste dice que 2 chicas subieron a un colectivo en Buenos Aires y cuando estaban ahí dice, ya no hay más caballeros, ya no quedan caballeros, ya no hay más caballeros, ya no quedan más caballeros. Y un muchacho que iba ahí le dijo, señoritas, están equivocadas, hay caballeros, lo que no hay es más asientos libres. Bueno, esos son los caballeros de hoy, ¿no? La Biblia dice que tenemos que ser amables, caballeros. La amabilidad viene de amor, es un derivado de amor. El amable es la persona que tiene incoado dentro de sí el amor y obra permanentemente en amor y no puede tener actitudes que son completamente contrarias a las buenas costumbres y a la buena moral. Por tanto, es interesante. Pero lo más importante, me parece, de algunas de estas cosas, es el 6º lugar, que es apacible. ¿Qué es ser apacible? A ver, por acá. ¿Cómo? Paciente. Apacible. Fíjense bien. Apacible. 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 Pasible viene de qué? De paz. ¿Y apacible? Sería un poco como reconciliador o así. Claro, uno que busca la paz siempre. Apacible es el que trata de que si hay pelea, desaparezca la pelea. Pacificador. Una persona que no le guste la pelea, que le guste ¿qué? La paz, y que le guste la comunión, que le guste la armonía. Bueno, el anciano, usted sabe que tiene que ser así. Nunca en mi casa se habló de ningún hermano. ¿Me entendieron bien? Yo en la mesa nunca permití que se hablara de nadie. Mi hijo, que lo conozco más que a mis hijas, porque mis hijas están a 1200 kilómetros, y que tiene 2 hijos, hay de que un hijo venga y diga, porque fulano, ¡shh! Chute, aquí no se habla de nadie. No se habla de nadie. Queridos míos, ancianos, los problemas de la iglesia tú los llevas a tu casa y los conversas en tu casa y los escuchan tus hijos. Después quieren que tus hijos sean fieles. Ser apacible. El anciano no tiene que hacer diferencia entre ovejas.
Todas las ovejas son iguales, aún la que es más rebelde. Es igual oveja. Por lo tanto, no puede permitir que en su presencia se hable mal de ninguna de ellas, porque para él todas son queridas, ¿o no? ¿Nos damos cuenta, hermano? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cuánto hay? 5 minutos más. 5 minutos. Cualidades personales negativas. No dado al vino. ¿Qué opinión tienen ustedes del vino? ¿Toman, no toman? ¿Qué pasa? No tenga miedo a decirlo. Pues la Biblia es clara, así que no hay que andar con miedo. Yo sí tomo. Él toma un vino. Yo tomo. ¿Cómo? De mi entorno. No. Decir que tomás vino, no te deja el estómago nomás. Porque eso es lo mismo que decir no, querido. ¿No te parece? El hecho de que le diga a Timoteo, Pablo a Timoteo, por caso de tu estómago, eso, ¿saben por qué era? Porque las aguas donde estaba Timoteo eran malas. Tenían cualquier cantidad de problemas las aguas. Entonces, si tomaba esas aguas, pobre estómago de él, porque ya no era bueno. Así que ahí más bien no tenía que tomar agua, tenía que tomar vino. Ahora no tiene que emborracharse desde ya. Miren, Juan el Bautista no tomó vino. El Señor Jesucristo tomó vino. ¿Tomó vino el Señor Jesucristo? Sí. Dice, vino Juan el Bautista que ni come ni bebe y de sin demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que bebe y come y dicen, he ahí un hombre comedor y bebedor de vino. Dice clarito, bebedor de vino. Ahora algunos dicen, sí, pero el vino de los judíos no era vino. Era vino. Que no era vino. Era vino. Era vino fermentado. Era vino de uva. Era un vino con menos graduación que el nuestro. Porque ellos de poca uva tenían que hacer mucho vino. Y entonces le mezclaban mucha agua. Y era un vino de 7, 8 grados. Algunas veces hasta 6. Pero era vino. 6 o 8 grados, querido mío. Son 6 o 8 grados, no crean que es tan poquito. Lo que hay que tener en cuenta es que el texto lo dice, no dado al vino. ¿Qué quiere decir? No un hombre que viva para el vino, no era un hombre que se emborracha. No puede ser de ninguna manera. Ni tampoco que toma y que está medio mareadito, ni cuando va a una boda, que dé un mal ejemplo, que vaya medio, mira, el anciano se va porque ya está medio. No. Tiene que guardar su lugar. Y saben una cosa, hermanos, que cuanto más público esté el anciano, más cuidado tiene que tener de ser ejemplo. No se olviden que son ejemplos los ancianos. Dice Pedro, ejemplo de la grey. No es broma, es ejemplo de la grey. Ya vamos a explicar después eso. Bueno, no tiene que ser iracundo, ustedes ya saben lo que es, peleador por todos lados. Camorrero, yo traduciría tranquilamente. Los que siempre buscan camorra para todo. No avaro. ¿Qué quiere decir? Mire, el amor, el dinero nos gusta a todos, sáquense la cabeza eso. ¿Por qué? No avaro, lo que quiere decir es que no haga un comercio del dinero, ni que haga comercio por el dinero. O sea, que no viva cometiendo, ¿cómo se llama? Cometiendo delitos que serían inmorales, ¿no es cierto? Deshonestos. Hacer un negocio malo. Por ejemplo, les voy a decir lo que me pasó una vez con un creyente, no era un anciano, pero me dice, don Roberto, dice, no sabe el negocio que me hice.
¿Qué se hizo? ¿Qué negocio te hiciste? Mire, era cuando habían venido estos los tragaiscos grandotes, así, todo, valían no sé cuánto. Dice, mire, 20 pesos me lo compré. ¿20 pesos? ¿Y a quién se lo compró 20 pesos? Y vino una chica que dijo que el papá estaba enfermo, tenía que comprarle un remedio, y me dijo que por favor le dé 20 pesos y me dio el coso. ¿Y usted se lo compró? Digo, sí. Digo, está mal. Cometió un grave pecado, le digo. ¿Cómo? Un grave pecado. Y a mí me lo vendió. ¿Cómo se lo vendió? Usted se aprovechó. ¿Y qué tenía que haber hecho? Usted tenía que haber dado los 20 pesos y le diga, mira querida, yo te dejo yo te dejo acá el aparato aquí, cuando traigas los 20 pesos te lo llevas el cosito. Yo no me quiero quedar con una cosa que vale 200 por 20. Pero no. Y no diga más a nadie que eso es una ganga, es un pecado. Eso es avaricia. Querer aprovecharse en una forma como esa de una enfermedad, querer aprovecharse de lo que tiene el otro por migajas. Eso es avaricia. Ese tipo o parecido a eso no puede estar en ningún creyente, pero menos en un anciano, porque si es para reconocerlo como anciano, directamente eso lo descalifica y no puede serlo. Y si es, tiene que corregirse inmediatamente, porque si no, no puede ser. Si eso es corriente y común, lamentablemente sería mejor que bajara el guante. No pendenciero, ya lo conocen ustedes. No codicioso. ¿Y qué diferente hay con avaro? Hay diferencia. Ustedes saben que hay una columna ascendente con relación a estos términos. Por ejemplo, empezamos con la envidia, seguimos con la codicia y terminamos en la avaricia. ¿Qué es envidia? Comúnmente decir, a ver, dígame, ¿qué es envidia? Ustedes van a ver que lo dicen. Es desear lo que otro tiene. Bueno, ¿ustedes están todos de acuerdo? Ustedes saben que no es así. No, envidia no es desear lo que otro tiene. Envidia es el fastidio, la molestia que nos produce lo que otro tiene. Fíjense. Ay, mira qué vestido que se compró. No lo desea, no. Ay, qué vestido que se compró. Se molesta. ¿Quieren verlo? A ver, léeme Salmo 37, versículo 1. Salmo 30. Y 7, versículo 1. Ahí tienes un ejemplo bien claro. 7, 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos. Nota bien. Sigue. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ustedes ven que la poesía hebrea es un paralelismo. Se pone una al lado de la otra. Eso se llama paralelo. Dos líneas en paralelo son esto. Bueno, ¿qué quiere decir? Ese es un paralelismo de énfasis. ¿Qué quiere decir? Primero dice, no te impacientes a causa de los malignos. ¿A qué equivale eso? A no tener envidia de los que hacen iniquidad. El fastidio y la envidia es la misma cosa. La segunda le dice lo que es la primera. En lo primero dio el significado, en lo segundo dio el concepto, dio la palabra. Envidia es el malestar que se produce cuando otro tiene algo que yo no puedo tener. ¿Qué es codicia? Codicia ya es más que eso. Codicia sí que es desear lo que otro tiene. Por eso dice el Señor Jesucristo, no seáis codiciosos, no desees la mujer de tu prójimo, no desees los bienes ajenos, no desees. Es decir, la codicia es desear lo que otro tiene. Y en otras palabras, ¿qué es avaricia? Apoderarse de lo que otro tiene. Eso es más que avaricia. Bueno, cualidades sociales. ¿Cuáles son las cualidades sociales? Debe ser marido de una sola mujer. Qué problemón. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es esto, marido de una sola mujer? Algunos dicen marido de una sola mujer a la vez. Esto daría lugar para cualquier cosa. Algunos dicen
En aquel tiempo había poligamia. ¿Qué hacía una persona que tenía 3 o 4 mujeres? Se convertían ellas o no, pero él se convertía, ¿qué hace? Deja 3 y queda con una, ¿cuál de las 3 o de las 4 larga? ¿Cómo quedan los hijos? No, dice, lo más prudente era que quedaran todas en la casa, diciendo, pero ¿qué tiene que hacer este hombre? Bajo ningún punto de vista puede ser anciano, desde ya. No. Para mí no quiere decir eso bajo ningún punto de vista. Marido de una sola mujer es que tiene que ser marido de una sola mujer, no de 2, de una. Está bien que cuando queda viudo puede casarse otra vez y eso la Biblia lo determina, bien clarito, porque ahí se corta el vínculo, pero mientras tanto no se corta el vínculo. Pero marido de una sola mujer tiene un poco más que eso. Marido de una sola mujer es que al anciano nadie puede desconfiarle que le gusta a otra mujer. Nadie tiene que desconfiar, ni nadie tiene que verlo, que cuando pasa alguna chica con pollera corta, sobre el estilo, o que cuando llega a la casa toma la televisión y ve todos los programas donde están las mujeres desnudas. Eso no es ser marido de una sola mujer, pues le están gustando otras. Eso tiene que quedar claro, tiene que ser, es decir, todo el mundo tiene que tomarlo al anciano y decir, no hay ni un pelo de duda de ese hombre es de su esposa y no hay duda alguna. Ninguna otra le llama la atención. No quiere decir de que no la pueda ver desde ya, no la puede ver con la codicia, no la puede ver con esa forma de mirar que no es nunca jamás de un cristiano, porque yo tampoco creo que no pueda hacer un joven y lo demás, pero un anciano queda descalificado directamente para que se le reconozca como tal, o si esa es una costumbre muy lanada, mejor sería decir, bueno, queden ustedes hermanos y déjenme a mí. Yo tengo tendencias y cosas que no me dan la autoridad para ser un anciano como tengo que ser. Que gobierne bien su casa. Y aquí volvemos a decir lo de Tito, lo vuelvo a repetir, que gobierne bien su casa. No siempre un buen gobierno tiene buenos resultados. Y esto lo vengo diciendo yo porque nosotros medimos el buen gobierno por los resultados. Y saben ustedes que hay hermanos que tienen un mal gobierno en su casa y los hijos son buenos. Y hay matrimonios y esposos, padres que tienen un excelente gobierno en su casa y los hijos no responden. No son igual. Por lo tanto, lo que habría que ver aquí es si hay un buen gobierno o hay un desgobierno en la casa. Si se pagan las deudas, si se gasta el dinero en cualquier cosa y después no hay para comida. Un anciano que diga, bueno, todos compraron un coche, me voy a comprar el coche y voy a pagar una cuota mensual así y después no tiene comida y, ay, mire, soy anciano, pero la esposa dice, ayer no comimos, el otro no comimos y tienen que llevar una cestita para ir a comer. ¿Le parece que es correcto? No, es un desgobierno. Si alguien tiene que saber gobernar su casa, es el anciano. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, que es mucho más difícil que la casa? La casa todos son familiares. Están entrelazados por lazos sanguíneos. En la iglesia va a encontrar de familias diferentes, a veces de orígenes diferentes, con preparación diferente, con temperamentos diferentes, tremendo, una cantidad de cosas tremenda. ¿Cómo va a ser si no es capaz de gobernar su casa chica? ¿Cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Que es mucho más numerosa y que es mucho más difícil por el hecho Por lo tanto, hermanos queridos, tiene que tener
tiene que gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, ya lo dijimos que también, que sea hospedador. Esta es una cualidad social, que sea hospedador. Ahora, el hospedador de hoy no es el mismo hospedador de los tiempos de Pablo. Ustedes saben que allí venía alguien por el camino y cualquiera cuando ve a un caminante que venía en la noche, venga, va para mi casa. Cualquiera le daba lugar a parar en la casa. Bueno, tal vez ustedes todavía por ahí algo hacen igual, están muy lejos de ser Buenos Aires. En Buenos Aires, querido, la gente vive en un departamento, vive en un lugar de edificios grandes o en un barrio y no se conoce la gente. No se dicen buenos días, no se dicen buenas tardes. Cuando yo voy a FEMA, está en un 8º piso, en una oficina 15, ustedes saben que cuando yo voy subo en el ascensor, cualquiera que vaya o que venga, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, pero me miran así, ¿de dónde salió este sapo de qué pozo salió? No, pero no es común, no es común. Yo voy por el barrio, por ejemplo, a 1 cuadra o 2 de mi casa y voy a casa de un hermano. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenos días. Y me queda mirando. Dice, ¿pero y este quién es? No es común. Oye, pero el anciano, la esposa del anciano, perdóname que tengo que hacer un poco de referencia allá. Ay, querido, no traigas tantas visitas. Mira cómo me dejaron la alfombra sucia y ahora tengo que limpiarla. Y mira, ahí vinieron, tomaron café, tomaron todo esto, nada, mira cómo me quedaron toda la copa por aquí. No, déjate en bromar, no traigas tanta gente. No, sí, hay un anciano que sea así. No camina, hay que ser hospedador. La casa del anciano tiene que ser la casa de todos. Ahí tienen que venir quien quiera venir. Con lágrimas, con sollozos, con risas, con alegrías, pero tienen que venir. No cualquiera. Por eso, hermanos queridos, nos damos cuenta que no cualquiera es anciano. Por lo menos es anciano de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y anciano que cumpla la función como la Biblia dice. Pero también dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Miren ustedes, esto es social. Que tenga buen testimonio de los de afuera. No hay cosa más triste que uno vaya a un lugar, como fui yo, ahí, mi hermano al banco, la provincia de Buenos Aires, y que pregunte, dígame, fulano y fulano, ¿son igual que ustedes? Digo, sí. Dice, no puede ser. Sí. Parecidos, somos, igual no hay nadie, pero sí. Dice, no. Digo, ¿por qué no? Dice, porque ustedes son un ejemplo de conducta. El banco hace años que ha declarado que el mejor cliente que tiene el banco es Electro Roar. No por la cantidad de plata que mueve, porque nada que ver con otros cientos de clientes que mueven 10 veces más, 20 y 30 veces más. No, por la conducta. Porque ustedes dicen mañana esto y mañana es esto, y mañana es esto, mañana es esto. Y cuando ustedes hacen algo, vienen y lo dicen. Pero, sin embargo, estos que ustedes dicen que son iguales, no nos traían las escrituras de las casas que tenían como aval para un crédito, y cuando las trajeran después que sacaron el crédito, las pusieron a bien de familia. Y yo les digo, hermanos, si tú haces eso, lamentablemente nos das buen testimonio a los de afuera. No. Si tú tienes la casa y está como un aval, no la puedes poner a bien de familia, porque como bien de familia nadie la puede hipotecar. Y si al banco
Si alguien denuncia o cosa por el estilo, al gerente lo echan a los 5 minutos del banco. No tarda 5 minutos estar en el banco, porque cometió un error. Porque cuando venció tenía que haber traído la escritura otra vez. Y no podía darle de ninguna manera sin tener la escritura en la mano. Y si traía la escritura estaba bien de familia, por lo tanto no le iba a dar el crédito. Quiere decir, le dio el crédito y la casa ya estaba en bien de familia. Porque antes estaba bien. ¿Me entiende? Pero por la confianza, ay, queridos, hay que tener cuidado de nuestra conducta también con los de afuera, no solamente interna, sino externa. Somos luces que brillamos en el mundo, indiscutiblemente. Muy bien. Yo quería casi terminar esta parte, pero están las cualidades espirituales. ¿Cuáles son? Ustedes las van a tener en el papel. Que sea amador de lo bueno. Esto es una cualidad espiritual. Una persona que ama solo lo bueno no puede ser de otra manera que sea espiritual. Esta es una cualidad espiritual. Tito 1:8. Que tenga madurez, no un neófito, quiere decir, no un recién convertido. Un recién convertido no puede ser maduro. Es nacido, pero no maduro. Que sea santo, que sea justo, que sea continente. ¿Qué es ser continente? Que se sepa contener. Y algunos dicen, bueno, bebida, sí. Sexo, sí, hermanos. Y perdónenme que les hablo del sexo, pero hay demasiados problemas de sexo entre los ancianos. Y es un tremendo testimonio en contra del Evangelio. Es un mal testimonio delante de los jóvenes, de personas ancianas que caen en pecado de adulterio. Tremendo. Por lo tanto, el anciano tiene que ser continente, no debes ir a ningún lugar donde corras peligro. Pero también tiene que ser continente en la comida, porque a veces venimos en la bebida y la comida. ¿Y la comida? Nos metemos cada atracón, padecemos del hígado y nos dan milanesas, papas fritas y huevos fritos y los comemos total. Y al día siguiente hay un dolor, una patareta de hígado, de vesícula, que no lo para nadie. Señor, cúrame, hay que sáname, mira que estoy enfermo. Claro, cúrame. Hay que ser continente. Hay que saber contenerse. Hay que saber decir, no más comida, chao, listo, ya comí bastante, listo. No veo a muchos de ustedes gordos, pues sino casi, si viera que muchos de ustedes están gordos, ni digo esto, pero les digo, hay demasiados gordos entre el pueblo de Dios y no habla de continencia, les aseguro. Ninguno que es gordo porque pasa hambre. Yo estoy diciendo lo que dice la Escritura, no estoy diciendo nada que no dice la Escritura. Que tenga buen conocimiento de las Escrituras, retenedor de la palabra. Esto es importante porque esto puede ser que no sea un gran maestro en la plataforma, pero puede haber maestros en la iglesia o otros que se invitan. Pero lo que no puede ser es que el anciano no sepa la Escritura en los detalles de las cosas importantes de lo que es la doctrina. Que sea apto para enseñar, como dice la Escritura, que pueda exhortar con enseñanza y convencer a los que contradicen. Y miren, un anciano que no sabe exhortar directamente le falta una de las cualidades espirituales más importantes. Porque, mire, exhortar no es reprender, exhortar no es corregir, exhortar es animar, es consolar y
marcar brechas a los demás para que la sigan. Es mostrar caminos para andar en el trabajo y en la conducta. En la obra del Señor estoy hablando del trabajo. Y por qué no, a veces también en el trabajo. Es importante. Miren, yo nunca voy a dejar de decir el ejemplo de mi papá. Yo doy gracias tanto a mi papá. Y doy gracias a Dios por mi papá. Qué hombre, nunca quería subir a la plataforma. Pero qué anciano, mamita. Que ningún predicador venga a decir una macana, ¿no? Porque al minuto, Biblia. Pero cualquier hermano que venía con un problema o una dificultad, mira, hermana, yo creo que la solución está aquí. Lea, relea, marque, nótele un papelito y vaya a su casa. Yo creo que aquí está la solución. Siempre le contestaba con textos bíblicos, con porciones bíblicas. Exhortaba con la palabra, no con argumento. Hoy nosotros estamos acostumbrados a dar argumento y argumento y argumento. Más Biblia y menos argumento. Bueno, las cualidades de disposición, y entonces ya termino. Según 1 Pedro 5:2 tiene que ser voluntario, ya lo dije, con ánimo pronto, eso son positivas. Negativas, no por fuerza y no por ganancia deshonesta. 1 Pedro 5. No por fuerza, yo estaba mirando qué es eso de por fuerza, y hoy en día más que nada, el no por fuerza es que el anciano no tiene que ser ¿cómo se dice? A un abogado, a un médico, ¿cómo se dice? Profesional. El anciano no tiene que ser un profesional. No es una profesión de ancianato. El ancianato es una obra, pero hay que hacerla devocionalmente. Debemos hacerla siempre para Dios. Cuando perdemos el concepto de que estamos haciendo una obra para Dios y que nos mueve el amor de Dios, directamente estamos perdidos. ¿Está claro? No por fuerza. Ni tampoco seas anciano porque los familiares te digan que sos anciano. Mira, tú fuiste el que abriste el local, tú diste el techo o el local aquí, y fuimos los primeros que abrimos la obra. Mire, un hermano puede abrir una obra y no puede ser puesto por Dios como anciano. Y si los familiares o los amigos te empujan, tú tienes que estar seguro si Dios te puso para esa obra o te pone para esa obra. Y si no, no. No por fuerza. No hay que hacer nada porque otros digan. Aunque pueden ser buenos los consejos, pero no como una presión. Un consejo sí, una presión no. No por ganancia deshonesta. Ningún anciano tiene que pensar que es anciano para favorecerse de alguna manera. No. Ni a él ni a la familia. El anciano es un don que Dios ha puesto en la iglesia como don. Si usted dijo que era un oficio, digo que es un don en el sentido de persona. Los ancianos son puestos como dones a la iglesia. Dios le dice a la iglesia, mira, yo te doy un regalo aquí. ¿Sabes quién es? Este hombre es el anciano de la iglesia. Tiene dones para llevar a cabo la tarea, pero él mismo es un don a la iglesia. Por eso la iglesia tiene que reconocer a los tales y estimarlos por amor a su obra. Y hay que enseñar a la iglesia que la iglesia tiene que reconocer a los tales y tiene que estimarlos. Entre nosotros más bien son los trapos de fregar el piso. Y eso no está bien, pero yo qué les voy a decir a ustedes. Yo tengo que decirle eso cuando estén los hermanos.
Pero es la verdad, pero no hay que dejarlo, hay que enseñar. Hay que enseñar a la congregación que ese oficio es difícil. ¿Saben qué le diría yo? Si yo tuviera 40 años, con el conocimiento que tengo y la experiencia que tengo, y si fuera por mi gusto y alguien me dijera, Roberto, vas a ser anciano, digo, pito catalán, cualquier cosa menos anciano. ¿Me entiende bien? Ahora, ¿sería anciano otra vez? Con la misma seguridad que Dios me da hoy, pero no es por mi gusto, es porque Dios me ha puesto. Y Dios me ha dado esa disposición de poder servirle de todo corazón sin ningún problema.